Bueno, antes de nada, muchas gracias a la comunidad EduLand por invitarme a hablar de Flipped Classroom. Para muchos de vosotros puede ser un concepto innovador, un término que no habéis manejado nunca, y algunos otros seguramente estaréis familiarizados o quizá ya estéis haciendo algo de Flipped Classroom o Flipped Learning en vuestras aulas. En esta presentación voy a abordar realmente 5 temas, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el Flipped Classroom? ¿Cómo funciona o cuáles son los cambios que se producen en la metodología, en los modelos de enseñanza en el profesor? ¿Con qué herramientas contamos los profesores para poder trabajar este modelo pedagógico? Y luego una parte fundamental es las conexiones que se pueden producir entre este modelo y metodologías inductivas y metodologías innovadoras. Acabaré hablando un poco de si realmente esto es eficaz. Los profesores estamos acostumbrados a recibir diaria, semanalmente, mensualmente nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevas herramientas, y creo que es fundamental saber contextualizar todo esto de una manera apropiada, ¿no? Bueno, comenzaremos a decir que el modelo de Flipped Classroom o Flipped Learning se podría traducir en castellano como aula volteada o aula al revés, ¿no? Es un modelo pedagógico, esto es importante señalarlo, no es una metodología, no es una tecnología educativa, es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje que habitualmente se producen en el aula, los sacamos fuera del aula y utilizamos el tiempo de clase para realmente explotar al máximo el proceso de aprendizaje en el alumno. Dicho de otra manera, el Flipped Classroom es aplicar el sentido común a lo que es la educación en el siglo XXI. Es dejar de hacer cosas que las máquinas pueden hacer con nosotros para que el papel del profesor sea totalmente más relevante y la actividad del alumno sea mucho más rica. Bueno, que no nos pase como a este profesor que vemos en pantalla ahora mismo, que dice: espero que todos vosotros seáis independientes, innovadores, pensadores críticos, pero haréis exactamente lo que yo os diga. Bueno, pues esto es lo que nos está ocurriendo muchas veces en las aulas, que la parte teórica, metodológica, la asumimos, creemos en todos estos principios, pero luego seguimos con la misma rutina, seguimos con las mismas actividades en clase y realmente no damos el paso para cambiar. Veamos en esta diapositiva cómo se produce el cambio de la metodología tradicional a la metodología basada en el modelo Flip. En la parte de arriba podemos ver 3 botones de color amarillo, donde se explica de una manera muy simple, muy metafórica, lo que hace el profesor. ¿Qué hace el profesor en el aula? Básicamente explica algo, hay una actividad supuestamente de asimilación del aprendizaje por parte del alumno y luego lo que hay es un trabajo previo en el aula. Esto se reafirma fuera del aula con unos deberes, unas tareas que muchos contemplamos como algo realmente fuera de sentido. ¿Qué propugna el modelo Flip? Que esas tareas, esos trabajos que implican unos niveles cognitivos, como luego veremos en otras diapositivas, de orden inferior, puedan ser realizadas en casa mediante el uso de la tecnología. El exponente más claro del uso de la tecnología Flipped es el vídeo, ¿eh? Entonces luego veremos cómo los profesores fácilmente podemos generar o podemos localizar vídeos que ya están hechos y aprovecharlos. Por tanto, la parte de trabajo del alumno sería una parte donde él ya toma contacto con ese conocimiento, con esos contenidos previos en su casa, a través de estas herramientas y de estos vídeos, de estos recursos. Habrá una actividad, como luego veremos, muy importante para generar cierta interactividad del alumno con los contenidos, de tal manera que incluso el profesor tenga un feedback, que sepa qué alumnos, qué estudiantes han accedido a esos contenidos, cómo han trabajado con ellos, qué dificultades encontraban, de tipo conceptual o de tipo factual, para después, como vemos en la gráfica, aprovechar el tiempo de clase representado por esos 2 círculos amarillos, para hacer algo que realmente merezca la pena dentro de la clase. Pueden ser actividades prácticas, actividades en grupo, corrección de errores. Es decir, apliquemos, como decía antes, el sentido común, hagamos que los alumnos puedan trabajar de una manera con vídeos cortos, con herramientas y con recursos fácilmente asumibles, todas esas tareas de orden inferior, si se quiere llamar, o de cognición de tipo inferior, para trabajar elementos, desde luego, mucho más enriquecedores dentro del aula. Este modelo creo que habría que contextualizarlo claramente para que el profesor tenga perfectamente clara la visión de cómo puede ser este modelo integrado con otras metodologías. Para eso yo creo que es interesante que nos fijemos en esta diapositiva, en la que a través de una serie de círculos concéntricos podemos ver varias cosas. En primer lugar, que el centro del aprendizaje es el alumno. Es un enfoque basado en el aprendizaje del alumno, no es un enfoque basado en los contenidos ni en las propias herramientas. Tenemos claro en esa capa que el alumno está rodeado y
va a haber otros web seminars que van a abordar este tema, como el de la tecnología móvil, está rodeado de una serie de tecnologías que le van a ayudar. Tecnologías móviles, tecnologías 2.0, redes sociales, sistemas de gestión de la información. Eso está a su alcance y es algo que realmente está haciendo que los aprendizajes informales y formales cada vez estén más cerca. En una tercera capa podemos encontrar lo que podríamos llamar las técnicas didácticas o las actividades didácticas, que es lo que hace propiamente el profesor en el aula. A eso le solemos llamar el teaching style. Todos los profesores, todos los docentes, por el mero hecho de encontrarnos delante de los alumnos, tenemos un teaching style definido, aunque simplemente sea exponer. Y eso son las técnicas didácticas que de alguna manera tienen que ser coherentes con esos recursos que los alumnos tienen. En una cuarta capa hablaríamos de las metodologías didácticas. Las metodologías didácticas serán abordadas también por otros expertos en estos web seminars y podemos hablar de cientos, ¿no?, de metodologías que ponen el énfasis en el alumno, en el aprendizaje del alumno y en la personalización del alumno, ¿no? Pues como el Chance-Based Learning, el aprendizaje colaborativo, el Just-in-Time Teaching, el Problem-Based Learning. Es decir, muchas metodologías que tienen que ser coherentes con ese poner al alumno en el centro del aprendizaje y con unas técnicas didácticas basadas en unas herramientas que lo hagan posible. Y en el último círculo concéntrico, hablaríamos del Flipped Classroom. Entonces, claramente el Flipped Classroom no es una metodología. Desde este modelo podemos hablar de muchas metodologías que son coherentes con este sistema, ¿no? La metodología nos haría patentes a los profesores lo que llamamos el Teaching Philosophy. Y a los profesores que realmente tienen una visión de conjunto de qué metodologías son apropiadas para trabajar con los alumnos en este siglo y con estos condicionantes, hablaríamos de un Learning Progression Model. Yo creo que es importante tener esta visión clara de cuáles son todas estas capas que envuelven, pero sobre todo con la idea de simplificar. Si nos atenemos a algunos de los autores que más han trabajado el tema del aprendizaje y la cognición, como por ejemplo Bloom, podemos ver que hay 6 fases, ¿no? Las 6 fases típicas de la taxonomía de Bloom, tanto la de Bloom de los años 50, del siglo pasado, como la taxonomía de Bloom revisada del siglo XXI, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Cuáles de estas tareas o cuáles de estos niveles de cognición podrían corresponder a un modelo Flipped Classroom? Claramente los primeros. Recordar, comprender, incluso aplicar, serían esas actividades, esas tareas, esos procesos cognitivos de orden inferior que el alumno puede realizar en casa casi sin ayuda, si queremos decir, ¿no? Es decir, a través de unos buenos vídeos, de unas buenas herramientas. ¿Qué actividades, qué tareas trabajaríamos en clase realmente de orden superior? Pues todo lo que tiene que ver con el análisis, la evaluación personalizada, la evaluación formativa y también la creación de contenido que haría posible realmente la validación y la evaluación del aprendizaje. Por tanto, esto tiene una conexión clara con lo que son los procesos cognitivos, incluso desde hace un siglo, ¿no? Ya estipulado desde hace un siglo. ¿Con qué herramientas contamos para hacer esto posible, ¿no? Pues podemos hablar como de 2 grandes bloques. En esta diapositiva, si nos vamos a la parte de la izquierda, donde pone el profesor como selector, como selector o curador de contenidos, bueno, pues simplemente lo que puede hacer un profesor es, a través de unos criterios de calidad, analizar cuáles son aquellos elementos, aquellas pautas que le van a hacer distinguir, seleccionar qué vídeo, qué material, qué recurso, qué presentación, qué mapa conceptual o qué, lo que sea, qué infografía va a hacer que el alumno aprenda tal o cual contenido. Por tanto, no es nada desdeñable la idea de profesores que se formen en la simple selección de contenidos, incluidas las aplicaciones para dispositivos móviles. Sabemos que hay decenas de miles de aplicaciones para dispositivos móviles con contenido educativo y una labor fundamental del profesor es seleccionar cuáles de ellas van a alinearse con los contenidos curriculares y con los contenidos pedagógicos que cada alumno va a requerir en cada momento. Esa sería una posibilidad. La segunda posibilidad es que el profesor pueda crear sus propios contenidos utilizando para ello herramientas, ¿no? Aquí hemos hecho una triple distinción. Por un lado, herramientas, si queréis, de ordenador, ¿no?, de cliente-servidor. Herramientas como Camtasia, herramientas como Wondershare, Articulate, que van a hacer que el profesor pueda crear su propio contenido, pueda grabar su propio contenido y lo pueda poner a disposición de los alumnos. En segundo lugar, un segundo bloque que quizá cada vez tiene más énfasis o donde los profesores cada vez trabajan más son las herramientas 2.0. Contamos con infinidad de herramientas basadas en entornos web 2.0, incluso 3.0, para trabajar y para crear contenido online de manera sincrónica o asincrónica y ponerlo a disposición de nuestros alumnos, ¿no? En esa diapositiva
y luego, como parte un poco también de este seminario, se podrán ver cuáles y qué facilidad de uso tiene cada una de ellas. Y un tercer bloque que podríamos seleccionar, que cada vez tiene más puja entre los profesores, es el utilizar cualquier tableta para crear contenido en vídeo en distintos formatos. Entonces, una competencia clave en los profesores de este siglo es, en primer lugar, diferenciar qué contenidos ya están a su disposición y, por tanto, podemos utilizar. ¿Para qué reinventar la rueda si la rueda ya está inventada? Y poner, por tanto, a disposición de nuestros alumnos en las aulas, o pensar en que quizá la creación de contenido es el paradigma de lo que tiene que hacer el profesor en este siglo, ¿no? Y para eso pues, podría diferenciar entre contenidos 2.0, contenidos de ordenador o a través de dispositivos móviles. En esta gráfica que viene ahora, en este infográfico, podemos distinguir cómo se pueden, o podemos clarificar cómo se pueden integrar este modelo, vuelvo a insistir en la parte de modelo pedagógico, con dos metodologías inductivas que ahora mismo están en boga, ¿no? Que son el Peer Instruction y el Just-in-Time Teaching, que también será objeto de análisis en uno de los web seminars, ¿no? En la parte de arriba vemos lo que hace el profesor, en la parte de abajo podemos ver lo que hace el alumno, ¿no? En la parte de arriba, de nuevo, volveríamos a identificar cómo crea o cómo selecciona el profesor el contenido, lo distribuye a través de muchos sistemas, pueden ser redes sociales, pueden ser sistemas de gestión del aprendizaje, pueden ser entornos virtuales de aprendizaje, y el alumno lo que hace es generar una actividad. Esa actividad puede tener mayor o menor grado de interactividad y mayor o menor grado de control y monitorización por parte del profesor. Y hay herramientas, cada semana nos asombramos con recursos nuevos que permiten, por ejemplo, que el profesor pueda integrar preguntas dentro de un vídeo que el alumno va a ver. Normalmente se recomienda que los vídeos no sean mayores de 10 minutos. El profesor puede verificar qué alumnos han visto ese vídeo, cuáles han sido las respuestas correctas, cuáles han sido las correctas, qué tipo de errores se producen, si realmente las preguntas han sido formuladas con precisión, y por tanto ir a clase con un planteamiento nuevo. Ese planteamiento que va a ser, esto no es café para todos, sino que vamos a ver qué necesita cada uno en función un poco del rendimiento que ha tenido en ese vídeo. Pasaríamos, por tanto, ya a la parte de qué haría el profesor en el aula, ¿no? Esta parte ha sido la que el profesor puede hacer 12 horas antes, un día antes, una semana antes, etcétera, dependiendo evidentemente de la edad de los alumnos, de la naturaleza del contenido, de la madurez cognitiva que tengan los alumnos para trabajar con estas metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en clase podríamos trabajar a través, por ejemplo, de un sistema con clickers o con herramientas tipo Socrative, donde el profesor plantea un test, los alumnos contestan a las preguntas que se les han planteado y el profesor no da las respuestas. Simplemente hace que los alumnos se puedan reunir en parejas o en grupos reducidos y que cada uno defienda la posición que ha mantenido a la hora de votar tal o cual opción. De nuevo, el profesor puede, previamente habiendo pasado por los grupos y habiendo visto cuáles son los errores comunes, cuáles son los fallos comunes, cuál es quizá el fallo que ha tenido él a la hora de elaborar el vídeo, de seleccionarlo, vuelve a pasarle el cuestionario y podemos comprobar si realmente los alumnos que sabían que lo sabían y han convencido a los alumnos que tenían más dificultades y por tanto el incremento en el nivel de aprendizaje ha sido manifiesto. Bueno, pues esta sería una manera muy simplificada de conocer cómo el modelo Flipped Classroom tiene su encaje, tiene su contextualización y es coherente con otros modelos, como decíamos, como el Just-in-Time Teaching o el Pre-Instruction a través de la creación de concept test. Esta es la clave para que realmente el modelo tenga validez y sea un modelo efectivo. En esta otra diapositiva podemos ver ese ciclo del Flipped Learning, del Flipped Classroom, de una manera más simplificada, ¿no? Es decir, implicar, elaborar, explicar y extender, sea el orden en el que queramos ponerlo. El profesor tiene que dejar de ser un explicador de cosas en la clase, evidentemente, para convertirse en un dinamizador del aprendizaje, tanto fuera como dentro del aula. Esto nos lleva, evidentemente, a pensar cómo puede ser una clase, ¿no? Una clase basada en el modelo Flip. Bueno, pues en esta diapositiva también lo podemos ver. Podemos analizar una clase de 50 minutos, donde en secuencias cortas, como hemos visto antes, el profesor va a realizar muchas actividades distintas y esas actividades le van a proporcionar información sobre qué hacen los alumnos, qué errores cometen, cuáles son sus puntos fuertes,
preguntas de cualquier tipo, factuales, conceptuales, procedimentales, incluso metacognitivas, incrementando los niveles de dificultad para conocer hasta dónde pueden llegar, ¿no? Tras esa primera votación, esa primera participación que implica a los alumnos no solo en cuestiones ya de conocimiento, sino incluso de opinión, el profesor puede elaborar actividades, bien sea una explicación para resolver esos problemas, bien sean actividades en grupo para trabajarlas, bien sean los propios alumnos que crean contenido para explicarlo a esos alumnos y de nuevo volver otra vez a generar actividades donde el alumno interaccione, ¿no? Para después, si evidentemente el ciclo de aprendizaje ha sido correcto, pues pensemos más que el 70%, por ejemplo, del aula ha podido acabar con éxito las cuestiones que se le plantean, abordar otro tópico o volver sobre el mismo para trabajar sobre las cuestiones que han generado más dificultad. Este sería un ejemplo donde evidentemente las actividades no duran más de 10 minutos y donde los alumnos forman parte activa del proceso de aprendizaje en la fase del aula. Por último, para acabar, podríamos plantearnos si el Flipped Classroom es eficaz. Entonces, bueno, tampoco existe ahora una base de conocimiento amplia, ¿no?, para saber si es un modelo pedagógico que mejore la calidad del aprendizaje o si disminuye el fracaso escolar, ¿no? Lo que sí podemos decir es que este modelo trabaja o ataca 5 factores fundamentales. En primer lugar, proporciona más oportunidades para lo que se llama real-time feedback, es decir, para que el profesor sepa lo que los alumnos saben, ¿eh? Como decíamos antes, el contexto de los aprendizajes formales e informales cada vez está más cerca. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un profesor cuando trabaja un tema es saber qué saben esos alumnos y orientar ese aprendizaje en función de ese conocimiento previo que tienen. En segundo lugar, mejora la participación del estudiante en el proceso. Y eso ya sabemos que es garantía de éxito. Cuanta más implicación, cuanta más interacción tenga el estudiante, seguramente mayor éxito va a tener el programa, o mayor éxito va a tener la clase. Y por tanto posibilita que el alumno siga un ritmo que trabaje en función de sus propias capacidades, sus propias competencias, de sus propios estilos cognitivos, etc. Eso es una labor del profesor. Evidentemente las máquinas, la tecnología nos puede ayudar a solucionar muchos problemas, pero va a haber muchos otros que van a ser competencia pura del profesor. Y ahí es realmente donde va a realzar su papel, lejos de hacer como muchos agoreros comentan, desaparición de los maestros en esta sociedad, nada más lejos de la realidad. En cuarto lugar, nos permite el diseño de tareas más significativas, porque si tenemos un conocimiento claro de cuáles son esas dificultades o cuáles son esos niveles previos del alumno, podemos hacer que esos contenidos sean realmente más cercanos a la solución de problemas reales, ¿no? Y luego, fundamentalmente, hacer posible lo que muchos venimos predicando, ¿no?, hacer cambiar la escuela y también la universidad de arriba abajo, dejar de perder el tiempo muchas veces en las aulas para hacer cosas que realmente merezcan la pena. En definitiva, pienso que el Flipped Classroom puede ser una interesante, sobre todo, palanca para cambiar, una palanca para la innovación y realmente generar contextos de aprendizaje basados en las tecnologías digitales, pero donde pongan el acento es realmente en considerar al alumno el centro del aprendizaje. No me quedaría más que invitaros a probar este modelo o incluso pensar si realmente ya lo estáis haciendo, que seguramente muchos de vosotros ya estáis haciendo cosas de este tipo y no lo habéis llamado Flipped, simplemente habéis aplicado vuestro sentido común y realmente las ganas de aprender, las ganas que tenéis de que vuestros alumnos aprendan, ¿no? No me quedaría más que invitaros a seguir activamente webs como theflippedclassroom.es o theflippedclassroom.com, donde vais a poder ver muchas iniciativas de profesores de todos los niveles de enseñanza, desde educación infantil hasta la universidad, cómo están flipeando sus clases y, por supuesto, invitaros a reflexionar sobre si realmente lo estáis haciendo. Puede que muchos de vosotros estéis flipeando vuestras clases y no lo sepáis, y participar en estos sitios poniendo a disposición de otros colegas vuestras experiencias. Muchas gracias.